Y bueno, quiero comenzar esta plática comentando que el 8 de enero de este año, Carlos, la Asociación Nacional de Cáncer de Estados Unidos publicó por primera vez en la historia de las estadísticas del país, de todo el país, que se alcanzó el 10% de los pacientes con cáncer de páncreas alcanzaron una sobrevida del 10%. Y esto, por supuesto, para los que no estén tan familiarizados con los síntomas y con las estadísticas, pues les puede parecer muy poco. Pero eso en realidad quiere decir dos cosas. Número uno, que en una campana de Gauss, si hay el 10% es el promedio, quiere decir que hay muchos centros que están teniendo sobrevidas impresionantes que nunca se habían visto. No solamente es el 10%, sino más bien lo que se encuentra a la derecha de la campana es que muchos centros están reportando sobrevidas mucho más allá. Y bueno, número dos es que tenemos que hacer algo diferente para poder lograr mejores números. Estamos teniendo un poquito de problema con la proyección. Creo que ahorita nos lo van a cargar. Pero bueno, en ese sentido, te quiero preguntar, Carlos, tú sabes que especialmente en los últimos 10 años es cuando ha habido este impacto derivado pues, de mejores quimioterapias, de mejores estudios diagnósticos que nos permiten mejor estadía de los pacientes, del cambio del orden de cómo administramos las cosas, de la misma perfección de la cirugía y de los grandes centros que han dedicado tiempo a los estudios y a refinar las técnicas y a la especialización del área de cirugía pancreática que se formó ya como una subespecialización. Yo en ese sentido te quiero preguntar, Carlos, tú como líder de opinión y estando en el centro que opera más cáncer de páncreas en este país, ¿cómo le has hecho tú? ¿Qué has aprendido en todos estos años que consideras son tips que han impactado tus resultados y que has logrado igualar o superar incluso números de otros países de primer mundo? Muchas gracias, Norberto, gracias por la invitación en primer lugar, al doctor Marín también. Es un gusto estar aquí en la ciudad de Puebla. Y sí, como tú mencionas, es importante, son muchos factores los que han hecho que el cáncer de páncreas tenga mejor sobrevida. Sin embargo, si era un 5% hace algunos años, ahora decir un 10% sigue siendo bastante bajo, pero sí ha habido mejoría y esto es debido a diferentes factores. Uno es la parte técnica, la parte de la cirugía, que se han encontrado los mejores tips técnicos para poder tener esta operación con muy baja mortalidad, con bajas complicaciones, y esto repercute sin duda en la sobrevida. Pero lo más importante es otros aspectos como el diagnóstico más temprano. Ahora tenemos identificado pacientes de alto riesgo en donde se buscan directamente lesiones precursoras que han podido hacer resecciones más tempranas, y el tratamiento con quimioterapia es fundamental. Quizás es el cambio más importante en la práctica diaria, porque hay muchos temas de investigación que también se están aplicando, pero la quimioterapia neoadyuvante en primer lugar es lo que, como tú mencionas, ha cambiado el orden de las cosas. Dar primero quimioterapia ha permitido identificar los pacientes que responden, operar pacientes que anteriormente eran totalmente irresecables, aquellos que tienen cierta invasión a la vena porta, a la vena mesentérica o a la arteria, incluso mesentérica o tronco celíaco. Estos casos que antes decíamos 20% son resecables y 80% son irresecables, ahora ya no es clara esta diferencia. Ahora prácticamente todos podrían ser resecables bajo ciertos criterios, y esto es que reciban neoadyuvancia, que tengan una buena respuesta con marcadores biológicos como o bioquímicos como el CA19-9 y otros marcadores moleculares que existen, que el paciente tenga por radiología no progresión de la enfermedad y que suba de peso, que su estado físico sea bueno. Nos permite hacer resecciones agresivas con resecciones vasculares, luego dar incluso probablemente más quimioterapia, todo esto en conjunto con el oncólogo médico, y creo que estos son los puntos más importantes que han impactado en la sobrevida. Aquí en el auditorio tenemos a muchos amigos cirujanos que les agradezco también que hayan venido. Y bueno, yo te quiero preguntar específicamente para ahora los cirujanos, el coco de las complicaciones de cirugía pancreática y especialmente pancreatodenectomía.
fístula pancreática, retraso en el vaciamiento gástrico, infecciones. ¿Qué has hecho tú en estos años que te ha funcionado para reducir esos números? Sí, la fístula pancreática sigue siendo la principal complicación, pero esto también ha cambiado mucho. En primer lugar, se ha estandarizado cómo se reporta esta complicación para fines de literatura médica. Entonces, básicamente son 3 grados A, B y C, y la fístula pancreática A es frecuente, es una fístula bioquímica nada más, en donde medimos amilasa en el drenaje que se deja, y esta amilasa puede estar alta los primeros días, el drenaje se queda un poco más de tiempo, y en cuanto disminuye la amilasa se retira, no causa mayor impacto ni en el costo ni en la estancia hospitalaria. Las fístulas peligrosas son las B o C. La fístula C es la que puede traer complicaciones, incluso la muerte, que requiere reoperaciones, que hace abscesos, que pone al paciente en un estado de inflamación muy importante. Nosotros en nutrición la fístula C la hemos bajado a un 1% aproximadamente con diferentes técnicas de anastomosis. Y por ahí había alguna foto que no sé si se pueda ver, en donde ponemos una sonda transanastomosis en la pancreato, y ahí ponemos una sonda que sale a través de la piel, y ahí recolectamos el jugo pancreático inicialmente una semana y luego la dejamos pinzada y la quitamos un mes después. Esa simple maniobra nos ha disminuido la fístula en forma muy importante. A los cirujanos que estén aquí, que les interesaría hablar más de esto, lo podríamos hacer más tarde con mucho gusto, pero esto también depende mucho de la textura del páncreas y del diámetro del conducto pancreático. Un conducto muy pequeño con un páncreas muy suave es totalmente un candidato para este tipo de fístula externa. Esto es un punto que ha disminuido esta complicación. El otro punto importante es en la profilaxis preoperatoria con antibióticos. Tradicionalmente, en nutrición nuevamente, el antibiótico profiláctico era el de cualquier otra cirugía mayor, ya sea cirugías limpias o no, pero después vimos que los pacientes que venían instrumentados de la vía biliar con una CEPRE, que es la mayoría de los pacientes, como empiezan con ictericia, les ponen un stent, llegan con nosotros ya con esta prótesis biliar, y estos pacientes instrumentados empezamos a cultivar todas las bilis de estos pacientes, y las bilis el 100% están contaminadas con diferentes bacterias gram positivos o negativos. De tal manera que cambiamos la profilaxis estándar para una profilaxis más específica a este tipo de bacterias que encontramos nosotros en los cultivos, y esto cambió muchísimo la mortalidad. De hecho, nuestra mortalidad bajó gracias a este cambio en los antibióticos. ¿Preparas el estómago antes haces algún...? Antes hacíamos preparación colónica. Ahora se ha visto que esto puede ser incluso peor, no hacemos ningún tipo de preparación de colon. Hay estudios nuevos donde empiezan a hacer aspirados gástricos para detectar si hay cándida en el jugo gástrico, y esto podría ser que uno agregara un antifúngico en forma también profiláctica en aquellos que tienen candidiasis en el jugo gástrico. Estos son algunos reportes que han salido, nosotros no lo hacemos. Y no hacemos ninguna preparación más que un ayuno de ciertas horas, ni siquiera tanto. El paciente, si se va a operar a las 3 de la tarde, por ejemplo, desayuna normal y luego ya se opera más tarde. Ahora, uno de los temas como que tiene sus modas y recurre en las publicaciones sobre el retraso en el vaciamiento gástrico es en las técnicas. De momento, bueno, por un tiempo estuvo sospechándose que la preservación de píloro daba más retraso, luego se discutió que siempre no, luego se está viendo otras técnicas de gastrectomía subtotal, es decir, no una entrectomía formal, sino solamente quitar el píloro, que aparentemente a grupos japoneses les funciona. El mismo Ismael me parece que lo utiliza. Cuando yo empecé a hacer esta operación de forma más rutinaria, hacía antrectomía y teníamos mayor. Después empezamos a casi el mismo número de casos con retraso en el vaciamiento gástrico.
Con el tiempo esto ha disminuido y yo creo que la razón es más bien técnica. Yo hago prácticamente todas preservadoras de píloro si es posible y nuestro retraso en el vaciamiento gástrico ha disminuido en forma muy importante. Entonces yo te podría decir que no hay diferencia entre una y otra. Ismael Domínguez, por ejemplo, quita el píloro, pero preserva todo el estómago. Exacto. Yo he hecho algunas de esas copiándole a él y realmente nuestra incidencia es exactamente la misma de retraso en el vaciamiento gástrico. Este punto es importante, se puede tener para mover. El número de... Otra cosa que me gustaría comentar. Creo que no responde esto. El estadiaje de la operación, del tumor más bien, es importantísimo porque también nos permite operar los casos que está totalmente garantizada la resección y en la época actual con ultrasonido endoscópico, con las nuevas tomografías de cortes muy finos, dinámicas en diferentes fases, realmente sería muy cuestionable entrar a un caso en donde uno salga diciendo que no se pudo quitar porque tenía invasión vascular. Esto puede pasar, pero es muy raro. O sea, una muy buena tomografía dinámica sigue siendo el estándar de oro para estadiar este tipo de tumores, y el ultrasonido endoscópico nos da un arma extra para poder valorar la resecabilidad. El ultrasonido endoscópico lo hacemos prácticamente en todos los casos. Las biopsias no necesariamente, aunque estamos tendiendo a hacer más neoadjuvancia, e incluso en tumores resecables se tiende a hacer más neoadjuvancia. Entonces, prácticamente la biopsia se está volviendo a hacer en todos los casos, pero un tumor que va directamente a cirugía no requeriría una biopsia. Lo que sí es que el número de ganglios para hacer el estadiaje adecuado es muy importante. Esta es la edición número 8 de la AJCC, y bueno, hay cambios importantes como dividir en forma más clara el tumor, si es entre 2, menor o mayor a 2 centímetros, menor de 4 centímetros o mayor, y también el número de ganglios afectados. Esto es muy importante, no solo es decir si tiene ganglios positivos o negativos. Y para decir esto necesitamos un número mínimo de 25 ganglios. Ese es otro punto importante, que antes lo tradicional era tener 12 o 15 ganglios y ahí podrían ser negativos, pero si subimos a 27, entre 27 y 30, ya más de esos ya no hay beneficio, pero con este número sí podemos encontrar si son menos de 3 ganglios o más de 3 ganglios positivos, y eso tiene impacto en el pronóstico y también es importante para estos pacientes. Estos son aspectos técnicos de la operación, nada más, en donde tenemos mucho cuidado de evaluar la región posterior al cuello del páncreas, donde está la vena y la arteria mesentérica, como ustedes ven aquí, y sobre todo al cortar el cuello del páncreas, aquí hay que tener mucho cuidado en esta disección venosa, que es la que corresponde a este dibujo. Vean ustedes qué zona tan complicada entre la vena porta, la mesentérica, la primera rama yeyunal, que es esta, y que hay que también tener en cuenta para evitar sangrados en una vena en donde corre más de 1 litro de sangre por minuto y que puede darnos importantes sangrados. Estos son datos de nutrición en relación a la importancia de la neoadjuvancia con FOLFIRINOX en casos borderline o limítrofes o incluso localmente avanzados. Pero vean ustedes, después de la quimioterapia neoadyuvante, el tumor no suelta el vaso, el tumor lo sigue agarrando, pero cambia la característica. Son mayor número de fibrosis o cantidad de fibrosis que células vivas, pero la resección venosa va a ser necesaria de cualquier manera. Hemos avanzado mucho en el control, saber el control vascular adecuado para poder quitar este tumor y hacer una anastomosis terminal prácticamente con el mismo sangrado que en una resección estándar, y esto nos hace tener una resección R0 con márgenes negativos y hacer esta anastomosis con un control vascular
pues muy preciso y poder restablecer la circulación. Los números de casos pues, han aumentado en forma significativa, lo cual se ve también en disminución en la mortalidad. Muy bien, Carlos. Bueno, ahora a propósito, quería yo presentar para todos ustedes y para ti este caso, y le quiero pedir, aprovechando que estoy en casa, al doctor Iván Romarico González, el jefe de oncología de este hospital y gran amigo también de nutrición, y que compartimos juntos este caso que bien merece que discuta con nosotros. Gracias, Iván. Bueno, básicamente, esas son todavía diapos tuyas. Vamos a ver aquí. Bueno, es el resumen de lo que tú mencionaste. Muy bien. Ahí está. Bueno, empezaremos con este caso, que es un hombre de 59 años, fumador, diabético, que se presentó con dolor abdominal y pérdida de peso. En los primeros estudios de imagen se localizó una tumoración en cuerpo y cola de páncreas. Esto fue en mayo, que vamos a llamarle a mayo el mes 0 o el punto 0. Y fue realizado un ultrasonido endoscópico en donde se hizo una biopsia reportando adenocarcinoma moderadamente diferenciado con un perfil molecular con un KRAS positivo. Además, el ultrasonido endoscópico demostró invasión del tronco celíaco, más o menos en la porción distal, justo en la salida de la arteria esplénica y de la arteria esplénica, y se corroboró también que estaba libre de invasión tumoral la arteria hepática, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y la vena porta. Dado los hallazgos y siendo el estándar de este diagnóstico como un cáncer de páncreas localmente avanzado, estadio 3, y el dolor que presentaba el paciente, se decidió hacer una neurolisis del plexo celíaco, lo cual es un tema también que te quiero preguntar al final, porque creo que reportó situaciones diferentes. La angiotomografía y el PET-CT que se realizó en mayo demuestran que además de la invasión vascular, tenía invasión de la glándula adrenal izquierda y del pilar izquierdo del diafragma. ¿Estarás de acuerdo? No sé si tengas otra opinión que Iván y tú, que esto en prácticamente todo el mundo todavía se puede decir irresecable de primera instancia si no ha llevado algún otro tipo de terapia neoadyuvante. ¿O tú considerarías entrar en este caso de primera instancia? No, sobre todo por la invasión del tronco celíaco. La pura invasión de la arteria esplénica podría hacernos pensar una resección completa, quitando esa arteria esplénica obviamente, pero sí el tronco tendría que estar libre. Pero con invasión arterial, sin duda es un local muy avanzado. ¿Has leído algo que alguien quite esto? Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy orgulloso de que esté participando con maestros y amigos ahora, ¿no? Doctor Chan, doctor Norberto y muchos grandes. Pero yo agregaría que de manera global el cáncer de páncreas a lo largo del tiempo se ha considerado como una enfermedad avanzada, ¿no? Sistémica, y este paciente realmente nos indica lo habitual, ¿no? Cuántos pacientes en etapas irresecables porque tienen esa invasión vascular y además el paciente ya tenía datos de dolor, lo que habla de un mal pronóstico y que probablemente él requiera primero una terapia sistémica para evaluar si en un futuro tiene buena respuesta, tratar de buscar algo más. Yo agregaría también que se han hecho estudios en donde primero se operan a los pacientes de este tipo, por ejemplo, algunas veces se quedan con R1, el pronóstico no es tan bueno, la sobrevida máxima, inclusive teniendo R0 y con quimioterapia adyuvante, es solo de 20 meses. Entonces, siendo muy concretos, no parece el tratamiento ideal ahora, ¿no? La tendencia es más bien adyuvancia y eso, bueno, vamos a platicarles qué pasó, ¿no? Bueno, nada más aprovechando el esfuerzo de nuestro amigo radiólogo intervencionista que nos hizo la reconstrucción, Enrique Miguel, muchas gracias. Aquí se ve la invasión del tronco celíaco, aquí se ve la arteria esplénica, la arteria hepática, la gástrica izquierda, la tumoración invadiendo a la glándula suprarrenal derecha izquierda y aquí se ve también la invasión del tronco celíaco. Entonces se realizó un PET-CT, que insisto, mayo es MET 0, en el cual se observaba captación metabólica anormal del cuerpo y cola del páncreas con invasión en el pilar izquierdo del diafragma. Encontramos que, bueno, sí hubo una disminución en la captación metabólica del cuerpo y cola del páncreas, pero sin embargo hubo progresión anatómica, es decir, no había enfermedad en esta porción de la crura del diafragma,
y 2 meses después de FOLFIRINOX, tenemos una progresión a nivel de la crura. Y además, esto de la mano, con un CA19-9 que al diagnóstico fue de 214, se nos subió a 372. A esto, cuéntame. Por cierto, aquí consideramos todavía más irresecable el contexto, ¿no? Lo dejo claro porque es un caso bien interesante. Ahorita le pregunto al doctor Chan a ver qué opina. Sí, definitivamente es irresecable y a mí me tocó ver pacientes que llegan después de varios ciclos de FOLFIRINOX con la esperanza de decir, doctor, así me voy a operar, y resulta que es esto, que progresa el CA19-9, y pues la verdad hay que decirles que no, si no se podía antes, pues ahora menos, o sea, va hacia algo que va a ser irresecable probablemente, pues ya definitivamente. Pero no contábamos con la astucia de Iván, que iba a indicar ahora una quimioterapia radiosensibilizante, 5 ciclos de gemcitabina, carboplatino, empezando en julio de 2019, que mes número 2, más radioterapia RT-IM con 50 grades. Esto nos trajo como consecuencia que la lesión que se veía en la crura diafragmática ya no tuviera captación metabólica aquí, desapareciera por completo, y además de la lesión en cuerpo del páncreas, bueno, esa se mantuvo con mínima captación. Se veía nada más como tejido residual todavía infiltrando la glándula suprarrenal, pero ya no tenía captación. Y algo muy interesante es que el marcador de julio a noviembre, que esas son las dos contrastes de los estudios, de 372 se normalizó por completo, que en nuestros laboratorios el rango normal, si no me recuerdo, es de 28 a 30. Entonces esto ya es un marcador completamente normal. Entonces, pues tenemos, ¿qué considerarían hacer? Carlos, ¿tú qué harías? Sí, pues aquí está lo que mencionas, que el cambio en la neoadjuvancia con un muy buen oncólogo, como lo tienes tú aquí, pues da esa opción de hacer cambios cuando ya perdió el beneficio cierto esquema a uno que respondió por completo. Este paciente con ese CA19-9 merece ser explorado sin ninguna duda, ¿no? Hay que ver y planear la estrategia de la resección vascular, incluso claro, arterial, claro, porque son temas más complicados el tema de la resección arterial. Por supuesto, digo, ni siquiera mencioné, pero se descarta por completo enfermedad a distancia, al menos por estudio de PET-CT. Entonces se hizo una angiotomografía trifásica para reestadificar, para nuevamente verlo con otros ojos quirúrgicos, y en la cual pues, lo que encontramos es que todavía persiste, hay evidencia de tejido que encarcela, que rodea el tronco celíaco, es todo esto que se ve aquí, ya no hay pérdida de la interfase grasa que normalmente tienen las estructuras vasculares, así como adhesión o invasión directa a la glándula suprarrenal. Aquí cabe señalar que los grupos del Mass General y de la gente que hace quimio-radio han reportado que es prácticamente imposible saber si esto es tumor o es solamente cicatriz, y eso no hay manera de saberlo ni siquiera en quirófano, sino hasta que lo tiene el patólogo y hace los cortes. Entonces, a este momento, en este contexto, consideramos que bien valía la oportunidad por el marcador negativo y la respuesta metabólica. ¿Querías comentar algo, Iván? Sí, nada más para agregar, es muy importante esto, porque muchas de las veces los estudios de imagen no necesariamente muestran una mejoría y el paciente de todos modos tiene que ir a exploración quirúrgica. Nosotros como grupo, igual lo hemos hecho con el doctor Chan, tratamos de siempre buscar al paciente potencialmente resecable, porque son los que realmente se benefician de una sobrevida a largo plazo. Y yo creo que si el paciente no te progresa clínicamente, es decir, la imagen no muestra franca progresión, a pesar de que esté igual, ¿no? Desde el punto de vista de estabilidad, muestra estabilidad, y el marcador muestra una mejoría, yo creo que, como dijo el doctor Chan, se tienen que explorar. Este paciente, a pesar de esa imagen, decidimos hacerlo. La sensibilidad de una tomografía, por ejemplo, que es lo más estudiado, el gold standard, antes y después del tratamiento, baja hasta 60% versus 89% en la etapa inicial pre-FOLFIRINOX, por ejemplo. Entonces vale mucho la pena sí intentar hacer algo más en estos pacientes. Yo creo que es muy importante decirlo, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido porque reforzando lo que dice, o sea, el tumor no suelta los vasos después del tratamiento, ¿no? Puede que no haya ningún cambio. En este caso el CA19-9 ayudó muchísimo. El problema a veces viene cuando el paciente no produce CA19-9 y no puedes saber, no te puedes guiar con eso. Y a veces hay que hacer biopsias transoperatorias para ver si hay fibrosis o si hay adenocarcinoma en la zona cercana
a esta invasión de los vasos. De acuerdo con ustedes, y el hecho de que no haya enfermedad metastásica también habla de biología tumoral, de una biología probablemente favorable. Entonces, bueno, visto todo esto, lo que se planeó, dando el contexto, es una pancreato, adrenoesplenectomía posterior retrógrada con resección en bloque de tronco celíaco con la técnica de Appleby. Esto, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero lo que sí es verdad es que con estos nuevos casos que están saliendo, tenemos que empezar a nombrar nuevas cirugías con nuevos nombres, aunque esto ya está estandarizado como RAMS en Estados Unidos, pero ahora más el Appleby, más resección adrenal, más pedazos multiviscerales. Entonces, este es el tipo de resección que se tenía que realizar de forma preoperatoria, llevarse el tronco celíaco hasta la raíz, el cuello del páncreas que estaba libre, de ahí todo el embloque con el vaso, y en una fascia posterior a la fascia renal, es decir, ya en el espacio, en la grasa pararrenal, en la grasa de Gerota, llevarse en ese plano para no tocar la fascia natural que divide el páncreas de la glándula suprarrenal y llevar en bloque todo ese cojín de grasa. Entonces, bueno, el procedimiento de Appleby, nada más mencionaremos, es una estrategia en la cual se evita la reconstrucción vascular compleja de la arteria hepática, la cual lleva el flujo vascular hacia el hígado, se cierra el tronco celíaco, pero uno confía y uno pues depende de que las arcadas duodenales, pancreatoduodenales inferiores, lleven el flujo de la arteria mesentérica superior hacia la gastroduodenal y de ahí preserven el flujo del hígado. Para tal efecto, hicimos una estrategia que se hace en algunos centros en el mundo, hasta donde tengo razón, no sé si Carlos me lo confirme. Es la primera vez que en México que se utiliza este método para hacer una embolización preoperatoria de este tipo de tumores. Este dispositivo se llama Amplatzer, tiene varias ventajas que se nos va el tiempo en comentar, pero el chiste de esto es que el Amplatzer después de corroborar que sí hay flujo por la arcada gastroduodenal y que posteriormente se hace un flujo hacia la arteria hepática, entonces el Amplatzer se pone en la arteria hepática para bloquearla, en la hepática común, para bloquearla y obligar y dar tiempo preoperatorio para que se abra un flujo colateral y de esa manera pues el paciente no tenga que lidiar con isquemia hepática y además con una cirugía mayor encima. Entonces, esta estrategia es muy innovadora, insisto, probablemente es la primera vez que se hace en México porque eso nos dijeron los proveedores del Amplatzer, entonces vamos a ver. Cabe señalar que el paciente ni siquiera alteró las pruebas de funcionamiento hepático después de la colocación del Amplatzer, que aquí está colocado. Aquí debería de ir la emergencia del tronco celíaco y pintar la hepática, pero aquí ya no se pintó. Esta es la gástrica derecha, esta es la gastroduodenal y esta es la arcada con la mesentérica superior. En el tratamiento quirúrgico se lograron todos los objetivos. Cabe señalar que fue una cirugía extremadamente compleja en la disección del tronco celíaco y esto yo creo que además de la neoadjuvancia que bien está reportado, son cirugías más largas y más complejas porque se pierden los planos. No sé si te ha tocado a ti hacer una resección en alguien que tenga una lisis del tronco celíaco. Me imagino que se inyecta alcohol, se inyecta lidocaína, es una respuesta inflamatoria muy superior a la que solamente haría la neoadjuvancia. No sé, ¿te ha tocado alguno? De acuerdo, es mayor inflamación, cambios anatómicos por la inyección. Entonces, bueno, solo para mostrar las imágenes, esta es la arteria gastroduodenal, la arcada venía, recuerdan, de la mesentérica superior. Este es el muñón de la arteria hepática que estaba completamente tapada, no tenía flujo. A la hora de cortarla, lo cortamos a propósito a ver si sangraba y no estaba muy bien tapada. Tenía tril, tenía flujo, se sentía pulso hacia la arteria hepática. Esta es la vena mesentérica superior, este es el muñón de la vena esplénica y lo que vemos aquí es el muñón al ras del tronco celíaco, la aorta y estos son los pilares del diafragma. Aquí en esta fotografía me parece se ve mejor la disección también oncológica de la vena mesentérica superior, el muñón de la vena esplénica, el cuello del páncreas seccionado lo más hacia la cabeza posible, el tronco celíaco, insisto, ligado al ras y bueno, aquí donde vivía la adrenal izquierda y bueno, ya no hay vaso, ya no hay páncreas distal. Entonces, esta es la pieza quirúrgica, lo que ven aquí con una seda es el tronco, es exactamente la arteria hepática que se engrosó muchísimo por la técnica de embolización previa. Todo esto es un tejido en bloque, este es el cuello del páncreas, tejido en bloque del tronco celíaco, aquí está la esplénica, la gástrica izquierda, la glándula suprarrenal y toda la grasa de Gerota en bloque junto con el vaso.
La idea es que para lograr un resultado oncológico satisfactorio, tuviéramos que entrar en el plano de la fascia renal posterior, peinar, dejar pelón el riñón y de ahí todo hacia arriba y va para afuera. Claro, además de los cambios anatómicos de la neoadjuvancia y la neurolisis que fue compleja y tomó tiempo, el sangrado fue muy razonable, en 500 mililitros, no se usaron transfusiones, el paciente salió extubado en protocolo, 24 horas a terapia intensiva y después a piso, con una evolución satisfactoria. No presentó fístula pancreática, le retiramos el drenaje después de tomar la amilasa en el tercer día, que estaba normal, y bueno, este caso lo operamos a propósito en estos días para poderlo presentar y se va de prealta hoy. Entonces, patología, que es la parte importante, no es tiempo para festejar aún. Bueno, ya sabemos el adenocarcinoma con infiltración a tejidos blandos peripancreáticos en la región póstero superior, infiltrando la cápsula de la glándula adrenal izquierda. Aquí esta es la cápsula de la glándula adrenal izquierda y esto es ya una progresión tumoral del cáncer de páncreas. Estaba a escasas micras de ahí y estaba fusionado, entonces sí tuvo mucha razón de ser la resección en bloque. También había focos de neoplasia intraepitelial pancreática multifocal de Pannin 1 a Pannin 3, bordes quirúrgicos de cuello y circunferenciales negativos, 0 de 10 ganglios negativos a malignidad. Y aquí te quiero preguntar, bueno, los 25 que tú mencionaste son en pancreatoadenectomía y me parece que hasta para los patólogos es muy complejo. Si viste la pieza, totalmente se ve como un bloque fibroso. Yo no estoy seguro que ellos realmente puedan encontrar 25 ganglios en una pieza tan radiada y con tanta inflamación.